Va grabando. Ahora sí. Vamos a empezar con los comandos. Déjame compartir mi pantalla. ¿Quién ya tiene el instalado el CentOS 8? ¿Quién ya lo tiene? Ya yo lo tengo listo para trabajar con los comandos. Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a adoptar la disciplina que usa aquí José Paredes. ¿Quién fue que dijo que ya lo tenía? Yo. Comparte tu pantalla si te es posible, por favor. Déjame Ok. yo. Ya. Tú tienes el temario, ¿cierto? Él lo envió. Más bien si se ve. Ok. Sí, yo la veo. Si los otros pudieran confirmar. Me avisan cuando comience para... Explico la Sí, primera parte de entrar con el usuario y eso. exactamente. Ah, ok. Porque, fíjense en algo, para que ustedes pueden protestar, porque lo que están cogiendo clases son ustedes pueden protestar, si así no lo quieren, uno lo pone a ustedes a explicar para que se le quede en el cerebro, pero no es que yo lo voy a dejar solo ustedes explicando. Si ustedes explican algo que no es correcto, una lo voy a corregir y otra voy a estar la jornada completa con ustedes. O sea, no es que se sienta, me dejó solo explicando. El estudiante tiene que explicar. No, es un método de enseñanza que ha funcionado hasta el momento y que lo hemos practicado siempre. Pero no es que tú vas a dar la clase, para que eso quede claro. No, no es como la universidad que te van a dejar solo, que investiga y después tráeme la explicación, no. Exactamente. Tú vas manejando lo que se te dice en el temario y Michael te va explicando qué hace cada cosa para que lo entiendas. La salida de los comandos. Exactamente. Y el comando también. Vamos. Sí, si tú pudieras, por favor, explicarle a ellos cómo tú llegaste ahí, qué tú estás utilizando, etcétera. Bueno, déjame presentar aquí mi otra pantalla. Él nos manda este link, la persona que no lo tenga, yo simplemente seguir los pasos que le indica aquí, de manera sencilla. No hay que descargar la ISO directamente, que eso es lo que estaba hablando el profesor ahorita, que la forma en lo que lo hizo, él tenía la ISO ya en su máquina. Aquí mediante background ya la tenemos, nos dan esa funcionalidad como de agregarla. Luego hacemos los procesos que él hizo. Aquí vemos el loop para inicializar la máquina en nuestro VirtualBox, que lo podemos ver aquí, que está corriendo. Por defecto, a nosotros, usando esa configuración, se nos crea lo que es el CentOS 7, pero nosotros no la vamos a utilizar. Nunca se va a correr esta máquina. La que Sí, vamos a se va a utilizar, utilizar. no, yo tengo entendido que la que vamos a utilizar es el 8, el 7 como que está Se pueden Por utilizar ahora las no, dos, pero cuando pero por haya que ahora no hacer, se va a utilizar, exacto. por Ah, ok. ahora, por cuando se tenga que pasar archivo de un servidor a otro, tú la vas a utilizar esa máquina. Ok. Exactamente. El archivo de configuración que estaban preguntando. Obvio, y me disculpa, Luis. Ese archivo de configuración que está ahí, ustedes pueden utilizar él por defecto, dependiendo la imagen de Vagrant que ustedes agreguen. Pero para usted modificar cualquier archivo de configuración, no solamente de Vagrant, usted tiene que tener el conocimiento de lo que usted está modificando. Por ejemplo, puede ser que ese archivo de configuración se vea muy complicado, pero en verdad no lo es, porque simplemente son agregar opciones y eso está en la documentación de Vagrant. Ahora, si se da una clase de Vagrant, nosotros tuviéramos que explicar todo esto, mira, Vagrant esto, Vagrant aquello, pero para darte una pincelada, Vagrant, ese archivo de configuración, es como que si tú estuvieras leyendo un archivo de Ruby. Vagrant está hecho en el lenguaje de programación Ruby, todo es Ruby en Vagrant. Entonces, tiene una nomenclatura de lenguaje de programación Ruby. Por ejemplo, el do y ese config, el config vendría siendo una variable. ¿No ve que se está utilizando aquí?
Entonces, a esa variable tú le dices, en el do, o sea, en el loop, tú le dices, a la variable config, en el atributo VM provision, utilizando la línea del comando, el shell, cuando esa máquina inicie, tú me vas a ejecutar sudo, echo, kicla, tubería, pasto, etc. ¿Se entiende? Señores, disculpen. Como yo me apunté hoy y el proceso fue bien rápido, fue a la clase, boom, de una vez. Estoy medio un poco perdido en cuanto a esa parte. Eso que estamos viendo aquí es como lo que él envió para prepararse para el curso. Sí. Exacto. Ok. A mí no me llega esa información tampoco, así que estamos en lo mismo. Ok. No se preocupen, eso se le configura más adelante. Pero tratan de asimilar todo lo que Michael le diga y después yo lo ayudo con todo lo que tenga que ver con instalación y alguna duda luego de eso. Exactamente. No, la Pero yo instalación no ahora es difícil. me voy a dar a la tarea de buscar el link. Ah, mira, ya Luis lo posteó. Lo que Luis está compartiendo es el link que él posteó en el grupo, en el grupo de WhatsApp. Nítido. Ok, sigue Luis, por favor. Ok. Me imagino que lo que ya lo tendrán instalado ya habrán hecho esta parte. Y por último paso, él nos da lo que es dos usuarios, el usuario estudiante y el usuario root. ¿Por cuál entra, profesor, primero? Entre con estudiantes y ahí mismo se ve que el paso es solución. Ah, ok. Aquí en Sería, aquí exacto. lo que vamos a hacer para iniciar es este comando seguido del nombre del usuario, en este caso estudiantes, con el arroba, como ya nos enseñó el profesor Michael, con la dirección IP que aquí nos dan, que es 105. gracias. La dirección IP que nosotros vamos a estar utilizando es 192.168.56.105. Entonces, cuando yo le dé aquí, si todo está correcto, me va a pedir la contraseña. Aquí cabe destacar que por seguridad la contraseña no nos la marca. O sea que si nosotros nos equivocamos, tendríamos que volver a ponerla correctamente. No hay como para devolvernos. Entonces decimos solución. Me Vamos dice que que no. sí. Yo le Yo siempre decía, te digo, Movax 10, es lo único que estaba pidiendo era ahí para acceder remotamente a carpetas, cosas así, pero no importa. Enciendo que usted se logue, como se ve ahí, se está funcionando. Ahora, vamos a explicar lo que él acaba de hacer. Se está utilizando la utilidad, ¿verdad? El comando SSH, pero SSH es un protocolo también. ¿Qué entienden por protocolo? Fácil. Protocolos son reglas a seguir para poder establecer una comunicación entre equipos. Por ejemplo, tenemos el protocolo TCP/IP, ¿cierto? Que es el que nos permite a nosotros, siguiendo reglas, pasos, es igual que la comunicación verbal, para que el emisor pueda emitir una información precisa, clara. El receptor, ¿verdad? Debe de hacer silencio, debe de prestar atención, etc. En protocolos de comunicación, como son los protocolos de red, se siguen ciertas reglas. ¿Qué quiere decir? Si la máquina 192.168.56.105 tiene, ¿verdad? Habla, entiende el protocolo SSH y tiene el puerto 22, que es el puerto de SSH, habilitado, se podrá hacer una conexión remota a ese equipo. O sea, conexión remota es conexión que no es
desde la misma máquina, ¿verdad? Sino que es una conexión a nivel de otra red. O sea, una conexión de red 1 a red 2, donde el equipo de la red 1, el equipo A, se puede conectar al equipo de la red 2, el equipo B. Y también en la misma red también. Pero obvio, no estamos dando networking. Simplemente quiero explicar el por qué, o sea, qué fue lo que él hizo, comandos SSH. Ahora. Una pregunta, esa conexión SSH, eso es local. Si yo quisiera hacerlo en diferentes redes, ¿yo lo podría hacer? Yo no creo que tú lo estés haciendo local ahí. Yo lo Porque, digo. Ajá. no. Una cosa, escuchen. Una cosa es el enrutamiento. Tienes que tener lo que es el enrutamiento. Tú no estás haciendo un SSH localhost. Tú estás haciendo un SSH a un equipo que está dentro de tu misma red. A eso que tú quieres decir, ¿verdad? Exacto. Ok. Si tú quieres hacer un SSH a un equipo que está dentro de otra red, tú debes de entender que se necesitan utilizar otros protocolos. Porque el enrutamiento se basa en eso. Los routers tienen una tabla, ¿verdad? La tabla de enrutamiento, que es donde ellos tienen definidas las redes donde ellos pueden acceder. Entonces los routers simplemente conectan redes. El switch conecta equipos, o sea, conecta los hosts dentro de una misma red. Entonces, ¿qué va a hacer el router? El router va a coger la red que tú tienes en Samaná y va a coger la red que tú tienes en la capital y la va a unir, le va a crear un enlace donde ellas se pueden comunicar entre las dos. Entonces, a cada equipo tú le vas a poner ese router que va a ser su puerta de enlace por defecto. Si yo tengo que el router 192.168, perdón, la dirección 192.168.0.1 es mi salida, por ejemplo, a internet, significa que mi proveedor, mi ISP, tiene acceso a los DNS, por ejemplo, de Google. Dentro de su tabla de enrutamiento me está dando una puerta de enlace 192.168.0.1, pero que también está utilizando algo que se llama NAT, porque sabemos que la 192.168.1.0.1 no es una red que se pueda acceder al público, es una red de clase C, es una IP privada. Entonces, siempre vamos a tener una sola IP pública y esa va a ser una traducción, ¿verdad? Un Network Address Translation, que lo que va a hacer es que va a crear ciertas IP de rango C o B, no importa, desde una sola IP pública para que tú puedas salir a internet. Entonces, si tú quieres conectarte a un equipo que no está dentro de tu misma red, tú debes de tener acceso a esa red. O sea, dentro de tu puerta de enlace, tu router debe de poder acceder, debe de tener esa red dentro de su tabla de enrutamiento, ¿comprende? Sí, y eso lo van a hacer en este curso, porque a mí me gustaría tener un servidor en la computadora en mi casa, por ejemplo, y desde mi laptop poder acceder. Y hacer Eso todo no lo sería por que VPN, que es lo que él quiere. Aquí te vamos a dar redes sobre Linux, pero no te vamos a dar un CCNA. Ya. Michael, eso es lo que él quiere hacer, no sería ya con VPN, porque él se quiere conectar. Podría ser tanto con VPN o como con port forwarding. No, porque con VPN yo lo entendería. Yo lo que estoy haciendo, poniéndome las redes, ya igual. Exactamente. Eso es lo mismo que tú estás haciendo si tú le agregas esa red a la tabla de enrutamiento de tu router. Pero vuelvo y te repito, yo te voy a dar redes sobre Linux, configurar la red Linux, conectarte remoto, todo lo que abarca red Linux, pero no te vamos a dar un CCNA, el protocolo de enrutamiento, que IGRP, que BGP, que OSPF, no te vamos a dar eso. Ya, está bien. Perfecto. Entonces, él lo que hizo fue, utilizó SSH para esa conexión remota. Ahora, ¿SSH es la única aplicación que se utiliza en Linux para conexión remota? No. ¿Cuál es la diferencia? Que SSH encripta la información. Anteriormente, cuando yo me logueaba remotamente con otra aplicación como Telnet, como RLogin, la data, tu password, tu usuario, todo viajaba en texto plano. Entonces, si cualquier atacante o cualquier persona que tenga una intención no deseada, o sea, no buena para ti, que esté corriendo un sniffer, ¿verdad? Un capturador de paquetes, puede leer esa información en texto plano.
SSH utilizando criptografía, ¿verdad? Utilizando RCA, utilizando SSL, todo eso. Va a encriptar la información y no va a ser posible para cualquier persona que esté snifeando nuestra red leer esa información. ¿Comprende? Por eso es que él se llama el Secure Shell o SSH. Adelante, compañero. Entonces ya ahí estamos logueados. Si se van al tema, al temario, ya luego de que él se conecta, él te tira. Eso que está ahí debe de estar alojado en un archivo que se llama Message of the Day o el MOTD. Vamos a darle, que tú puedes dar un cat etc MOTD, por favor. Cat, lo vamos a explicar ahora. Yo me voy a ir por orden. Sí, un cat al etc MOTD. Sí. Espacio, barra, etc, barra, MOTD. etc, ajá. Barra, MOTD. Enter. TD, de dedo. Ah, perdón. Ya para arriba, esa. Entonces aquí, ahí está. Eso que se le presenta cuando tú te logueas, esa información, cuando ustedes ven cualquier información que se le presente cuando usted inicia sesión al sistema operativo, está alojado en un archivo que se llama MOTD que vive en el directorio barra etc. Entonces, todo lo que tú pongas ahí en ese archivo, en el message of the day o el mensaje del día, es lo que se le va a presentar al usuario cada vez que inicia sesión. Ok, eso es para que lo tengan claro y para que puedan ver de dónde viene esa información que José Paredes ha configurado ahí. Ok, entonces ya que él está en el shell, vamos a empezar explicando el temario. El temario tiene como primer comando el man. El man es muy bueno saberlo porque siempre se van a topar con él y siempre lo van a necesitar. Y es como su nombre lo indica, es un manual o un manual de ayuda. Ese manual o el man pages, las páginas del manual, tiene una paquetería que se llama ManDB, que es la base de datos, o sea, donde él va a alojar todas esas páginas del man. Cada vez que yo digo man, dale, man, espacio, ls, y digo enter, ok, eso es CentOS. Ah, mira qué bueno, eso puede ser una buena práctica para instalar nuestro primer paquete antes de llegar a paquetería. Entonces lo que vamos a hacer es, sudo espacio DNF espacio -y espacio install o install INSTALL espacio man MAN guión junto man guión pages o pages page ahí dale por favor. Entonces le pone solución. Ah, no está en el sudoers. Ok, dale sudo su. Enter. Solución. No está en el sudoers. Ok, entonces dale control C. No, que se conecte SU guión y dale enter. Exacto. Control C. Control C. Sí, control C. Dale SU, espacio, guión, espacio root. Enter. ¿Cuál es la y clave? Ok, ahora vamos a poner no, eso es avanzado ahora mismo, no, eso es cuando tenemos el software. Instala, dale DNF -y install. No le va a poder poner para arriba, exacto. Porque no estabas en ese usuario. DNF espacio install
El DNF lo vamos a ver en paquetes, no se preocupen. Install, -y. La Y es para que responda automáticamente que sí, así queremos instalar el paquete. Le dice man-pages. Enter, ahora sí lo va a instalar. Ok, entonces lo que se instala, vamos a seguir explicando el man. El man es simplemente una utilidad que tiene archivos de texto plano con descripción de la mayoría, no todos, de comandos que se pueden ejecutar en Linux. Entonces tú puedes ver con el man qué hace cada comando, cuáles son sus opciones y cómo se utiliza. ¿Comprende? Ok, profesor, pero no sería lo mismo que usar un help en, por ejemplo, RM. No sería lo mismo que utilizar el help, porque el help te dice las opciones de ese comando, pero no te da una descripción detallada de qué hace, cómo funciona y cómo funciona cada opción. Ok. Ok, ya ahí terminó. Entonces vamos a darle man espacio ls. Ok, entonces esa página del manual que está ahí, él la arrojó, eso es un archivo de texto plano que se aloja en man pages y ese man pages se almacena en mandb, toda esa información. Entonces lo único que te dice ahí es, esta es la página del manual, que parte, ¿qué pasa? Ahí, como son comandos que vienen construidos, que vienen por defecto en el bash, son de lo que se llaman los built-in commands. Entonces, es lo que te está diciendo ahí, mira, esta página del manual es parte de un programa POSIX. El POSIX es en Unix cualquier aplicación que sea compatible con Unix, el Linux, perdón, cualquier aplicación que sea compatible con Unix. Por ejemplo, acuérdate que la mayoría de las utilidades, la mayoría de las aplicaciones de Linux provienen de Unix. El TAR, el CP, el LS. Entonces, todos ellos son POSIX porque son compatibles con Unix. Entonces, ahí él te va a dar el nombre, el LS, que es un List Directory Contents, ¿verdad? Él te va a decir, mira, el LS es para listar el contenido del directorio. Ahora, tú listas, o sea, tú muestras qué hay dentro de cada directorio con el comando ls, pero tú no puedes visualizar el contenido de un archivo con el comando ls, que eso lo vamos a ver. Entonces, para salir del man, ahí abajo lo dice, tú presionas la tecla Q y él va a hacer un quit. Ok, ahora, el man no solamente está en el idioma inglés. Hay paqueterías de man, creo que el man-es para español, eso tengo que averiguarlo, el man pages es, que tú puedes instalar las vainas del manual en el idioma de tu preferencia. Tú la puedes instalar en español, la puedes instalar en árabe, en ruso, lo que tú quieras. Y ya después tú le vas diciendo, por ejemplo, en qué idioma tú quieres el man. Ahora, como hicieron la pregunta, ¿es lo mismo utilizar man que help? No. Si tú le dices, por ejemplo, ls, dale, espacio, menos help. La diferencia es que Dale para arriba. da una descripción más detallada y help no. Exactamente. Mira aquí, el help simplemente te dice las opciones y su descripción. Pero no te dice, mira, ls hace esto. No te da una descripción tan detallada como el man, ni las referencias, perdón, que tiene el man. Hay otro, no sé, no lo incluyó, que se llama info.
Si tú le dices info, espacio, ls, no está instalado. Info primero no es. Bueno. Info ls, sí, info ls. Porque tú le dices ahí ls info, es como que tú quisieras listar el contenido del directorio info y ese directorio no existe. Entonces, info se parece un poco al man, pero él te permite más comandos que el man. O sea, tú puedes ejecutar comandos dentro del info, decirle búscame, utilizar expresiones regulares para buscar, etc. Creo que se sale con la Q también, o dependiendo del editor que esté utilizando, dale Q. Ok. Pero el más utilizado es el man. Se pueden ir, déjame mandarle un link que es donde se detalla el man pages. Se lo voy a copiar acá en el grupo. Copy link address. Es una muy buena base de datos del man por si quieren leer los manuales de cada comando. En HTML, así, o sea, lo tienen en el browser. Y ya. Así que yo le mandé el que era. Man CX. Sí, man CX. Perfecto. Vamos al otro. Man tiene su propio manual. Si usted le dice man, así, man espacio man, él le va a decir la página del manual del mismo man. Porque man tiene opciones, ¿verdad? Man tiene el apropos, ¿verdad? Mantiene para cambiar el idioma, mantiene el K. El K es como buscar páginas del manual en específico. Te lo voy a enseñar ahora. A mí me gusta el man, no mucho, pero, o sea, ¿por qué no mucho? Man puede ser nuestro buen amigo, pero también nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes qué hace en sí un comando, tú vas a tener que leer mucho de la página del manual para poder entender qué hace ese comando. O sea, si yo te el ejemplo, man cp, y yo quiero copiar remotamente, que deja que cuando yo copie los permisos del usuario se mantengan con el usuario original. Entonces, tú tienes que saber lo que tú quieres hacer para tú leer no solamente el man de cualquier comando, sino de cualquier cosa que tú estés haciendo. Si tú le dices sal de ahí y le dices man menos k, como está en el temario, por ejemplo, passwd. Profesor, antes de continuar, el temario, ¿usted lo pudiera compartir? Porque yo no lo tengo. Creo que nosotros no lo tenemos. No, ahora mismo. Espérese, yo voy a ir al grupo. Gracias por eso. Entonces, déjame ir documents. Les digo. Lo compartí.
Si ya lo tienen o lo descargaron, sería que me avisen. Eso es todo los comandos que vamos a ver en el curso completo. No creo que completo, sí, yo creo que es el de básico. Sí, ahí está básico, es el de básico y el de fundamento también. Hay comandos de fundamento. Entonces, Pasa el segundo comando, profesor. el segundo comando, sí, el segundo comando es simplemente el más menos K. Hay un comando que se llama apropos y el comando apropos es el comando que te busca dónde están las páginas del manual de ese comando. Por ejemplo, si tú le dices apropos, espacio, WD, apropos, déjame ponerlo en el chat. Apropos, de a propósito, así, apropos. Está en el chat. Apropos, no. Ponlo solo. Apropos. Apropos. Borra todo eso, pon apropos. Un momento que no me dejo ver el chat. Tranquilo. Mira, para que no pierdas más, o sea, no se pierda más el tiempo, tú puedes hacer lo siguiente. Borra todo, inicia desde el cursor para yo decirte qué tú vas a poner. Ok. No, tú dejaste de compartir. Sí. Ya. Ok. Borra todo. Okay. Sí, no ese. Tú puedes borrar desde la K. No, borra todo. Luis, borra todo. Pon apropos solo. A-P-O-R. Exacto, apropos, espacio. Paz WD. Dale enter. Déjalo ahí. Entonces, mira que tú vas a hacer. Tú vas a dar man, espacio, menos K, espacio, paz WD. Enter. Entonces, te arroja la misma información. ¿Por qué? Apropos es el comando que te permite buscar qué páginas del manual están disponibles para cada comando. ¿Comprende? Entonces, cuando tú no tienes el comando apropos, que es una aplicación, es una utilidad disponible, tú puedes utilizar man-k, que es lo mismo que tú decir apropos. Entonces, tú dices, ¿qué utilidad es esa? Fácil. Las páginas del manual se dividen en secciones. Hay secciones que te dan la descripción del comando, te dan una signosis, etcétera. O sea, se divide por secciones. Entonces, es bueno saber qué manuales, qué documentación yo poseo de X comandos. Por ejemplo, si yo le digo, déjame ver qué páginas del manual del LS yo puedo consultar. Apropos LS. Y apropos se está diciendo que tú puedes consultar, por ejemplo, de este comando de PassWD, tú puedes consultar el fget pwnt, que puede consultar la del el PassWD 2ds, el SSL PassWD. ¿Por qué? Porque acuérdate que PassWD es el comando que te cambia la contraseña del usuario, pero también tú puedes tener otro tipo de backend de autenticación, como el DAP, lo que sea, que utiliza SSL PassWD para cambiar la contraseña del usuario, y él te está diciendo, obvio, todos esos comandos vienen del PassWD, por eso que él te está arrojando qué páginas del manual de PassWD tú puedes ejecutar. O sea, perdón, corrijo. Todos esos comandos no vienen del PassWD, sino que él, cuando tú dices PassWD, él te va a arrojar las páginas del manual que están disponibles para comandos con el nombre PassWD. ¿Comprenden? Todos esos comandos que están ahí son para
o en su descripción tienen la palabra passwd. ¿Comprenden? Por ejemplo, miren el fget pwentr. En el nombre no tiene passwd, pero mira la descripción. Tiene la palabra passwd, ¿verdad? Get, passwd, file, entry, etcétera, ¿verdad? Entonces, si te le dan a propos passwd, él te va a buscar todas las páginas del manual disponible para lo que tenga que ver con la palabra passwd, pero si le da --k también. Eso sirve. Si tú no tienes a propos instalado, utiliza --k. ¿Okay? Creo que ya basta de página del manual, eso ustedes lo van a entender mientras lo vayan utilizando. Y vamos al which. El comando which. Él te lo pone ahí con un ejemplo que se llama, con el comando tty, ¿verdad? TTY. El comando which tiene una semejanza con el comando where is, y es que él te dice en qué ruta está ese comando. Por ejemplo, él te está diciendo, mira, tty está en /usr bin. Si tú le dices, cambia tty por ls, dale para arriba. Gracias. Entonces él te dice, mira, ls está en usr bin ls. Y tú dirás, ¿de qué me funciona? A veces, dependiendo de la distribución y dependiendo si tú estás en un contenedor o otro ambiente virtual, él necesita la ruta completa del comando. ¿Comprende? O sea, no es que tú vas a dar ls, es que él necesita que tú digas usr bin ls. Es lo mismo que yo diga, por ejemplo, cat etc passwd que usr bin cat etc passwd, por ejemplo. Ahora, da ls, ejecuta ls. Ahora pon /usr /bin ls. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es su ruta absoluta. La ruta absoluta del comando ls es usr bin ls. Lo que pasa es que tú ejecutas ls porque en tu variable de entorno path, que ahí que se guarda la ruta de los comandos que el usuario puede ejecutar, tú tienes usr bin ls. Ejemplo, si yo le doy echo, dale echo, obvio, root puede ejecutar cualquier comando, acuérdate, root no necesita que usr bin ls o usr bin, por ejemplo, perdón, esté definida en cualquier variable, porque él es el amo, él puede ejecutar cualquier comando. Ahora, en usr bin se almacenan los ejecutables. Acuérdate que ls es un programa, ls es un ejecutable, los comandos son ejecutables, son programas. En bin, en usr bin, se almacenan los ejecutables que pueden ser ejecutados, que pueden ser corridos tanto como el usuario normal, el usuario sin privilegio, como por root, porque root tiene privilegio de todo. Pero en usr es bin, como su nombre lo dice, es de super o del super user, están los binarios que solamente root puede ejecutar. ¿Me hago entender? Entonces, si yo le digo, sal de ahí, vamos, no es bueno que estemos haciendo tareas ejecutando tareas no administrativas con root, porque no vale la pena utilizar ese usuario para eso. Dale control D o el comando exit. Ya estamos en el otro usuario. Ahora, dale echo, el comando echo, espacio, o sea, hecho, así, espacio, signo de dólar, y en mayúscula pon PATH. Enter. Entonces, si tú ves que ahí está usr bin, ¿verdad? Después de usr local bin, ¿no lo ven?
¿Quién puede verlo? ¿Quién me sigue? Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Ok, entonces ese USR bin que está establecido en la variable de entorno, que eso lo vamos a ver, que son las variables de entornos. En la variable de entorno path está definido USR bin. Eso quiere decir que el usuario, estudiantes, el que estamos utilizando, no tiene que escribir USR bin ls para poder usar ls, sino que él puede utilizar directamente ls. ¿Por qué? Porque ya la ruta absoluta está en su variable de entorno ruta, ¿verdad? Su variable de entorno path. Si USR bin no estuviera definido en la variable path, entonces tú tuvieras que ejecutar USR bin ls cada vez que tú necesitas ejecutar ls. ¿Comprenden? Sí, eso se utiliza también cuando tú haces tu script, que tú sabes que para tú ejecutarlo tienes que escribir bash, lo que sea, o ese lo que tú vayas a escribir. Si tú lo pones en ese path, como tú lo tienes ahí, lo vas a ejecutar como si fuese un ls normal, ¡pap! De una vez. Exactamente, pero ¿por qué? Porque al script primero, antes de hacer eso, tú debes de darle permiso de ejecución. Claro. Si tú no le das permiso de ejecución, el kernel lo va a tratar como un archivo normal, no como un archivo que puede ser ejecutado, o sea, como un ejecutable. ¿Comprenden? Sí, sí, que en este caso el permiso sería X. Sí, exactamente. El permiso sería X, pero para los que no entienden, el permiso X es un permiso de ejecución, o sea que tú puedes correr la aplicación y que está representado por la letra X y octalmente por el número 1. Eso lo vamos a ver en permisos. Si yo quiero... Esto es muy adelantado, pero se utiliza mucho eso de octal, los permisos octales. Tú puedes hacerlo tanto octal como por letras. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cuál utilizan más ustedes los administradores pro, los expertos? Bueno, todo va a depender de la costumbre. Yo personalmente me acostumbré a los octales. Me acostumbré yo ahora, pero cuando estoy utilizando listas de control de acceso o ACL, es más legible utilizar letras. Porque todo va a depender con qué aplicación tú vas a cambiar el permiso, ¿verdad? Vas a setear el permiso y qué llamadas al sistema va a hacer esa aplicación. Ejemplo, si yo con el comando chmod, que es para cambiar el permiso, lo vamos a ver, quiero utilizar letras en vez de números, yo tuviera que decir contexto, usuario, U igual a R, ¿verdad? Si quiero darle lectura, coma, otro permiso que yo quiera, así sucesivamente. Yo creo que es más fácil tú decir chmod 644, por ejemplo. Sí, sí. No, y que tú dijiste A, o sea, U, A, pero entonces lleva el signo de más, U más A. O sea, que exactamente. U más A. Entonces, o sea, la nomenclatura puede llegar a confundir un poco al nuevo iniciado. ¿Tú comprendes? Sí, por eso sí. siempre. Ahora, las ACLs le enseñamos las dos formas. Le enseñamos usando la representación numérica o letra, pero la mayoría de veces tú la va a ver numérica. Es más entendible porque numérica tú haces una suma. Por ejemplo, tenemos 4, 2 y 1, que da 7. 4 es para lectura, 2 es para escritura y 1 es para ejecución. ¿Comprenden? Entonces, si tú dices 4 de 1 da 7 a un objeto, ya sea archivo o directorio que tenga el permiso 7, ya yo sé que tiene todos los permisos. Tiene lectura, escritura y ejecución. ¿Comprenden? Sí, sí. El que no lo entienda ahora, no se preocupe. No se asusten, que no cunde el pánico. Lo vamos a entender más adelante. Entonces, ya que USR bin está agregado a la ruta path, yo puedo ejecutar ls sin necesidad de USR bin ls. ¿Comprenden? Entonces, el comando which, escríbelo de nuevo, espacio ls, te va a decir dónde está
la ruta absoluta de ese binario, donde vive ese comando. ¿Comprende? Por ejemplo, si es una aplicación, un comando que tú no estás seguro o que no lo has utilizado antes y tú quisieras agregar esa ruta absoluta de ese comando a tu variable path para que tú puedas utilizar el comando sin su ruta completa, pues entonces tú lo agregas. Y entonces ahí vendría, ahí tú vendrías viendo el caso de uso del comando which. ¿Quién no entendió? ¿Quién se enredó más? ¿Y quién sí entendió? Entendí. Perfecto. Entonces vamos a pasar. Entendí también. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar al what is. A mí me gusta primero, antes de explicar, que ustedes vean cuál es el resultado del comando. Entonces dale what is, ls, espacio, ls. No, tiene que darle espacio, ls. ¿No ve que él te preguntó qué es qué? No, dale para arriba. Cuando tú estás confundido, ahí tú hiciste lo que llama un typo, que es un error de tipografía. Entonces tú le das para arriba, ls. Entonces él te dice, mira, ¿qué tú crees que él te dijo? Lo que hace, pero en una línea, ls, lista directorio. Dale what is cat para que tú veas. Dale para arriba y cámbialo por cat. ¿Qué él te dice? Concatena, imprime e imprime archivo. ¿Ustedes saben por qué cat concatena e imprime archivos? ¿Quién tiene una idea de que la formula tú la idea? No tiene que ser una idea científica, no. Lo que tú entiendes por concatenar e imprimir archivos. El que quiera ir primero, nada más tiene que quitar su mute y opinar. Sería como unir los archivos para mostrarlo, ya sea o enviarlo, qué sé yo. Exactamente, o escucha el término, concatenar, él va a unir. Pero cat es un filtro. Te voy a decir ahora lo que es un filtro en Linux. Ok. El filtro es un programa que lee desde la entrada estándar. Posiblemente modifica, no obligatoriamente, él posiblemente modifica y escribe el resultado que se filtró desde la entrada estándar a la salida estándar. Tú dices, ¿qué tú me dijiste? Ok, te lo voy a explicar. Recuerda que en el principio yo le hablé a ustedes de los 3 archivos que cada proceso hereda cuando se crea. Le hablé del descriptor del archivo 0, el descriptor del archivo 1, el descriptor del archivo 2. El 0, entrada estándar, el 1, salida estándar, y el 2, salida de error estándar. Si yo utilizo un filtro como cat, quiere decir que la entrada estándar de cat, ¿verdad? De lo que yo le pase a cat, la entrada estándar de eso que yo le pase a cat, va a ser la salida estándar del resultado de cat. Por eso es que yo puedo crear un archivo con cat y también puedo leer el contenido de cat. Y puedo unir archivos con cat. Para eso, deja de compartir, por favor, que voy a utilizar mi terminal. Gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En mi terminal, déjame ver, yo no tengo archivos. Lo van a ver ahorita. Ok. Aquí yo tengo 2 archivos, ¿cierto? Lo pueden ver. 2 archivos, test 1 y test 2. Si yo utilizo cat,
¿Qué me dijo what is? Que él me concatena y imprime. Si yo digo cat espacio y solamente el nombre del archivo, él me va a imprimir el contenido de ese archivo. Pero si yo digo cat archivo 1 y archivo 2, él me va a unir, él me va a concatenar el contenido de texto 1 con el contenido de texto 2. Entonces, ¿qué hizo este filtro? Este filtro. La entrada estándar de este la convirtió, o sea, leyó desde la entrada estándar de este y la convirtió en la salida estándar de este. Te voy a explicar de nuevo. Hay que explicarlo varias veces ese concepto porque es un poco complicado. Entonces, mira, yo voy a decir cat, pero yo voy a decir cat solo, sin nada. Cat, al ser un filtro, está esperando, perdón, él está leyendo desde la entrada estándar. ¿Y qué le pasamos nosotros como entrada estándar a él? Nada, o sea, no está leyendo nada. Pero si yo digo esto, y digo esto, y sigo diciendo esto, y le doy control de ¿a dónde él mandó esta información? ¿A dónde la mandó? Él no la pudo mandar a ningún sitio porque nosotros no le especificamos hacia dónde él va a mandar esa información. Pero si nosotros le decimos cat, redireccióname, ¿verdad? La entrada estándar de cat, o sea, ¿qué le estamos pasando por entrada estándar? Nada, o sea, redireccióname un espacio en blanco, redireccióname nada a archivo 1 y le doy enter. Él va a estar esperando que yo agregue un contenido. Ya yo voy a modificar la entrada estándar también. Yo le digo control D y después yo le digo ls. Yo voy a ver que archivo 1 existe porque fue creado. ¿Por qué? Porque yo redireccioné la entrada estándar de cat. O sea, yo leí desde la entrada estándar de cat, desde el standard input, ¿verdad? De cat. Por eso que el filtro lee desde la entrada estándar, posiblemente modifica. ¿Por qué posiblemente modifica? Porque ya yo modifiqué la entrada estándar de cat, que fue nada, fue 0. Yo la modifiqué con el contenido que yo creé, el contenido basura que yo creé, y escribí eso a la salida estándar del archivo 1. Por eso ese código, o bueno, esa nomenclatura que aparece al lado del archivo 1, que es el tipo de archivo que se crea. ¿Cuál? Este. Que dice CSF, el que está en rosado. Ah, no, excúsenme, perdón. Lo que pasa es que esto es una máquina de prueba que yo utilizo para el trabajo, para mi trabajo. Ese es el paquete RPM de la gente del software que nosotros corremos. Ok, hay que aparecen en columna los archivos. Déjame borrarlo para que no se... Okay. Ahora sí, discúlpenme. Ese RPM no tiene nada que ver con la clase. Ni fue generado por ningún comando que nosotros hemos ejecutado. Ok, entonces, para que se entienda mejor. Cuando creamos ese archivo, ¿qué ustedes ven aquí? Perdón. ¿Qué ustedes ven ahí? Delante de cat, ¿qué ustedes ven? Un espacio en blanco. Exacto, no ven nada. Entonces yo dije, redireccióname nada a archivo 1. Yo lo puedo sobreescribir también archivo 1. ¿Viste? Entonces, wow. La teoría del filtro dice, los filtros son programas que leen desde la entrada estándar, ¿verdad? Desde la entrada estándar, posiblemente modifican, o sea, no es obligatorio modificar la información de la entrada estándar, y luego escriben el resultado filtrado a la salida estándar, o sea, a la pantalla.
La salida estándar en este caso es la pantalla, acuérdense. O sea, él escribió eso que nosotros modificamos, nos lo mostró por pantalla. Ejemplo, entrada estándar nada. Redirecciónamela, el símbolo mayor que redirecciona. Entrada estándar de nada, 0, redirecciónamelo al archivo 1. Entonces, si yo posiblemente modifico o no modifico, o sea, posiblemente es que no es obligatorio, pero yo modifico aquí, y luego es el resultado, o sea, este es el resultado, esta basura que yo acabo de escribir, ese resultado, lo va a escribir a la salida estándar, o sea, lo va a escribir a la pantalla. Yo le digo control D, que es para parar el flow del filtro. Ay, perdón, me desbloqueé sin querer. Ahora sí. Entonces yo le doy al CAD archivo 1. Él va a imprimir por pantalla, ¿verdad? Él me escribió por la salida estándar la modificación de la entrada estándar. Entonces ustedes lo van a entender mejor ahora. Si yo le digo aquí, algo está pasando. Un momento, por favor. Ay, no te caiga de nuevo. Ok. Estamos bien. Si yo le digo CAD test 1, ¿verdad? Y yo le digo esto. Y le digo clone.txt. ¿Qué va a hacer eso? Va a... No importa. O sea, no tienen que dar la definición exacta. Es como ustedes lo entienden y después yo le enderezo la idea. La salida de CAD lo va a poner dentro del archivo de clone.txt. ¿Aló? Totalmente, pero fíjense. Yo lo que quiero que ustedes capten cómo es que funciona CAD y por qué es que lo hace así. ¿Por qué CAD concatena y por qué CAD imprime por pantalla? ¿Y por qué CAD crea un archivo? Es para que entiendan el concepto. CAD tiene esa posibilidad porque él es de lo que se llaman tipo filtros. Y los filtros son programas que leen desde la entrada estándar. Posiblemente modifican el contenido. Se lo repito cada vez para que cada vez más se le quede grabado. Posiblemente modifican el contenido, o sea que no es obligatorio modificar el contenido. Y luego ese resultado lo escriben a la salida estándar. O sea que tú lo vas a poder ver. Cuando tú dices posiblemente modifica el archivo, para que se pueda entender más fácil, sería bueno hacer como dos casos de uso. Uno de cuándo lo modifica y otro cuándo no. O el porqué de cada uno. El posiblemente modifica es que o tú o cambia o no cambia el contenido. Entonces, déjame, por eso que quiero hacer esto para que vean el caso de uso. El caso de uso que vamos a hacer ahora no va a modificar el contenido. Él va a hacer uso de sus filtros. Él va a hacer, ¿cuál es la entrada estándar de CAD ahora mismo aquí? Es test 1. ¿Cierto? Entonces yo quiero mandar la entrada estándar de test 1 a la de clone.txt y luego escribir a la salida estándar de la pantalla. Ejemplo, CAD clone va a tener el contenido de test 1. ¿Pero por qué? Pero ya CAD tenía una entrada estándar que era testing. ¿Se entiende? O sea, dentro de test 1 había el archivo hay un contenido testing. Que se llama, no un archivo, hay un contenido que se llama testing. Okay. Entonces, dentro del archivo test1.txt está el contenido testing. Entonces, esa va a ser la entrada estándar de CAD. Y CAD va a redireccionar eso, o sea, enviar esa entrada estándar, la va a enviar a clone.txt. Por eso es que ya clone ahora mismo tiene el contenido testing. ¿Comprenden? Ok, clone estaba vacío. Exacto. Clone no existía. Ok, entendido. Entonces, por eso es que tú puedes crear un archivo con mayor que un archivo sin contenido. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Qué se redireccionó? ¿Qué tú ves en la izquierda que se redireccionó a la derecha? Nada. Entonces, ese archivo no va a tener nada. O sea, si tú quieres crear
un archivo sin contenido, tú dices mayor que espacio, el nombre del archivo que tú quieres crear. O le dices el comando touch, que para crear archivos sin contenido, le dices sin contenido, vamos a hacerle el número 2. Ya tú vas a ver esos dos archivos ahí. Okay. El redireccional también es un filtro. Así es. Ok. Yo le voy a explicar cuál es la diferencia de filtro y de tubería, pero eso después. Que mucha gente cree que por tubería ya no. Tubería te convierte la entrada estándar del primer comando en la salida estándar del segundo comando. Por eso que hay que manejar términos de entrada estándar, salida estándar y salida de error estándar. Entrada estándar, salida estándar, salida de error estándar. La entrada estándar, teclado. Salida estándar, monitor. Salida de rol estándar, monitor, pero con otro descriptor de archivo. Okay. Entonces, vamos a seguir el caso de uso de cat. Ejemplo. Cat no me mande nada, porque no le estoy poniendo nada aquí a la izquierda, estaba totalmente vacío. Cat no me mande nada a test1.txt. ¿Qué yo estoy haciendo? Si yo le digo control D y yo digo cat test1.txt, ya yo sobreescribí ese archivo. Ya yo le quité el contenido a ese archivo. ¿Por qué? Porque yo no le mandé nada. Es lo mismo como si yo quiero también basear un archivo. Yo le digo mayor que, y si yo le digo cat test2, ya le va a estar vacío. ¿Por qué? Porque yo no le estoy redireccionando nada. Ahora, si yo utilizo doble mayor, que es append, ¿verdad? Que es agregar, yo voy a tener la posibilidad de, en vez de sobreescribir el archivo o reescribir el archivo, poder agregar información a ese archivo. Ejemplo. El archivo clone.txt tiene el contenido testing. Si yo quiero agregar el contenido prueba a clone.txt, ¿cómo yo lo hago? Con cat, obvio, yo puedo usar un editor y agregárselo. Un editor de texto y agregárselo. Es con cat. ¿Cómo yo lo hiciera? Sería cat, cat clone, redireccionalo a... No, recuérdate algo. Recuérdate que yo quiero enviar el contenido prueba. Yo quiero agregar el contenido prueba al archivo clone.txt sin sobreescribirlo, o sea, sin que se quite testing, que es el contenido actual del archivo. Entonces sería cat prueba, redireccionalo a clone.txt. No, porque entonces yo lo que tú tuviera es cambiándole el nombre al archivo. Append. Sería la doble signo de mayor. También, pero ¿cómo yo lo haría? O sea, ¿cómo sería eso? Fácil. Le digo, prueba, y le digo control D. Cuando yo le diga cat clone, ahí están los dos. ¿Comprende? Sí. Ahora, ¿cómo yo hiciera eso sin cat? Yo puedo usar echo también. Echo. Probando. Mayor, clone. Le digo cat clone. Tengo testing, prueba y probando. Pero si yo hago ¿ves? Él va a sobreescribir el archivo con un solo mayor. Él va a sobreescribir el archivo con el último contenido. Pero si yo no le paso nada aquí, ¿comprende? No va a una línea en blanco. O si yo le digo ¿no se va entendiendo? Sí. Ok. Sí. Ahora, eso es cat funcionando como filtro, o sea, pero no cat concatenando. ¿Comprende? La única forma en que cat puede modificarte el contenido de un archivo es si tú le dices que redireccione su entrada estándar. O sea, que utilice mayor que. Por eso que se dice, con cat, yo veo el contenido de un archivo y creo un archivo. Pero no es cat que crea el archivo. El archivo lo crea el filtro mayor que. Okay. O sea, es el, Para que como te maneje digo, terminologías. Dime. como usted dijo, que cada comando son un cierto programa, o sea que el proceso va a estar
atrás del comando cat es el que hace esa creación del archivo. Perdón. ¿Podrías repetir un poco más alto? Que como usted dijo, que cada comando son programas, por así decirlo. Así que ese es el proceso que está atrás de ese comando cat. Exactamente. Hay una lógica detrás de ese resultado final, detrás de ese binario, que es cat, que es ls. Ahora, va a depender en qué lenguaje de programación esté hecha esa aplicación. La mayoría de las aplicaciones, la mayoría de los comandos en Linux están hechos en C porque el kernel está escrito en C. Y sus ABIs, su APIs, todo eso de desarrollo, están hechos en C. Entonces, cuando tú ejecutas ls cambia de privilegio en procesador a privilegio 0, que es de donde se puede hacer las llamadas al sistema. Esa llamada al sistema le dice al kernel que llame a otra llamada al sistema, que es fork, que es execv, o sea, se crea el proceso, se ejecuta. Por detrás están corriendo muchas llamadas al sistema y mucha interacción con el kernel que tú no la ves. Yo sí, porque yo desarrollo en el kernel. Yo lo conozco bien el kernel. No bien, no, al 100% conozco el kernel de Linux. Pero hay cosas que tú no la ves por detrás. Por ejemplo, si tú le preguntas a un programador qué hace la función printf en C, ¿qué él te diría? ¿Imprime por pantalla? No. Quien imprime por pantalla es el device driver. No es printf. Printf simplemente tiene la potestad de formatear una cadena de texto, pero no por darte el resultado por pantalla, porque esa llamada al sistema la maneja root. Ok, vamos al cat. Entonces el cat, cuando tú lo utilizas sin redireccionamiento, él te va a mostrar el contenido del archivo o de los archivos. O sea, cat clone me mostró el contenido de ese archivo. Pero yo le digo, vamos a coger dos que tengan contenido para que sea mejor. Ese tiene y este tiene. Entonces, si yo le digo cat archivo 1, me mostró el contenido de archivo 1. Si yo digo cat archivo 1 y test 2, me muestra el contenido de archivo 1 y de test 2. Parece que él tiene... sí, él tiene contenido... No igual porque lo copiamos. Parece que lo habíamos copiado. Vamos a hacerlo con cat passwd y test 2, por ejemplo. Ahí está. ¿Quién lo puede ver? Test 2 no tiene. Vamos a decir archivo 1 entonces. Ahora sí. El test 2 estaba vacío. Pero ustedes ven, el primer archivo es passwd. Cuando termina, viene y te muestra el contenido del archivo 1. ¿Quién puede ver el resultado? Realmente no entendí qué pasó ahí. Ok, fíjense. Este nada más nos ahorra la información del comando. Dame limpiar para que sea más legible. Este solamente nos muestra el contenido de passwd, no solamente el contenido de tcpwd, sino de los dos. Lo único es que el contenido del segundo archivo es nada, porque ese archivo está vacío. Entonces yo, para que se pueda ver el ejemplo, opté por utilizar un archivo que sí tiene contenido, que en este caso es archivo 1. ¿Vieron acá el contenido del archivo 1? Entonces yo le dije, muéstrame el contenido primero de passwd y luego de archivo 1. Por eso es que él te muestra el contenido de passwd y por último el de archivo. Y por último el de archivo. ¿Comprenden? Sí. Ahora, ¿cómo yo lo voy a concatenar? Porque eso simplemente me está dando esa salida por la salida estándar. O sea, me la está mostrando. Fácil. Vuelvo y reutilizo. Yo digo mayor que resultado.txt.
Entonces ya el resultado va a ser el resultado de la concatenación, por eso que cat concatena, de etc pass WD y de archivo 1. ¿Lo vieron? Sí. Usted cogió los dos valores que habían y básicamente se lo concatenó otro archivo nuevo llamado resultado. Creé un archivo nuevo llamado resultado con el resultado de etc pass WD y de archivo 1. Entonces ya no hay que estar llamando los dos directamente, sino solamente resultado. Eso es en caso de que tú quieras ese resultado final, en caso de que tú quieras un archivo con ese contenido. Sí. Se me la guió en la última parte acá. Simplemente utilizaste el comando cat resultado para que se haga el append de las dos. No. Recuérdate, déjame borrarlo. Si yo digo cat etc pass WD, me muestra el contenido de ese archivo, ¿verdad? Del archivo pass WD que está en la carpeta etc. Yo llegué a ver todo eso, porque me la guió cuando tú lo unías. Archivo 1, él me va a mostrar los dos contenidos, el de pass WD y el de archivo 1. Si yo quiero ver en acción la definición de que cat concatena une archivos, ya yo lo estoy viendo aquí porque él me unió pass WD y archivo 1, pero si yo quiero crear un nuevo archivo con esa concatenación, yo redirecciono la salida de etc pass WD y de archivo 1 a el nombre de archivo que yo quiero crear con ese contenido. Ejemplo, yo quiero crear un nuevo archivo que se llama resultados. ¿Con cuál va a ser el contenido de resultados.txt? Este que está acá. Entendido. Hasta acá. ¿Por qué? Porque esa es la salida de pass WD y de archivo 1. Yo le digo cat resultados, me va a decir salida de pass WD y salida de archivo 1. ¿Quién no entendió? ¿Quién necesita otra explicación? O si ha sido suficiente, podemos movernos al otro comando. Lo he entendido. Ok. El próximo comando en el temario es de PWD. Es muy conveniente PWD, porque a veces esto que está acá, esto que ustedes ven aquí, que dice Vagrant, @CentOS, eso que está ahí, se llama prompt o un intérprete. Eso que usted está viendo ahí, ¿verdad? Esa intermitente, ¿verdad? Esa tubería intermitente que está ahí, es como pidiendo un comando de, mira, ejecuta algo, ejecuta algo, ejecuta algo. Si yo digo ls, él lo interpreta. El prompt me va a permitir, dentro de mi terminal, ¿verdad? O dentro de mi shell, que en este caso yo estoy utilizando bash, creo. Sí, bash. Ejecutar un comando. ¿Por qué yo te voy a explicar esto? En varias distribuciones, ya no porque ya está muy moderno, pero en distribuciones anteriores, y también dependiendo en cómo tú hagas la instalación, cada vez que yo entro a un directorio, al final me va a decir en qué directorio estoy. ¿Comprende? Pero ya esas son distribuciones modernas y muchas modificaciones que se le han hecho a la variable de entornos. Y a la misma variable PS1, que es la variable de entorno que dicta cómo se va a ver el prompt de la terminal. Ejemplo, si yo le digo echo PS1, ustedes pueden ver que el prompt de la terminal me va a decir usuario, míralo aquí, Vagrant, host, ¿verdad? Arroba, ¿qué lo está viendo? Usuario U, arroba, H es host. Este es el hostname del equipo. Y me va a decir qué es lo que, o sea, si me va a mostrar el working directory, ¿verdad? Donde estoy. Si yo le digo cd/opt, cuando a mi Vagrant le dé la gana, ok.
Ya tú viste que antes decía etc. ¿Por qué? Porque yo estaba en etc. Pero ahora dice opt. ¿Por qué? Porque yo con el comando cd, que también lo vamos a ver, y ya lo estamos viendo, pues eso es lo bueno de usar el terminal, que cuando se está aplicando un comando se ven los otros y ya tú vas captando la idea. Ya cambiamos de directorio con cd. De etc pasamos a opt. Pero ya el prompt nos está diciendo, nos está orientando, mira, tú estás en opt. Pero ¿qué pasaría si yo no tuviera esa facilidad? Si el prompt no tuviera modificado su variable ps1 para mostrarme dónde yo me encuentro en la actualidad, navegando en la jerarquía de directorio. Yo utilizaría el comando parent working directory o pwd. PWD simplemente te dice dónde te encuentras navegando en la jerarquía de directorio en ese momento. Si yo le doy acá, le digo PWD, él me dice, gracias, él me dice que yo estoy en Home Vagrant. Tú le dices, o tú te preguntarías, ¿de qué te sirve eso? Fácil. No aparte de que te diga dónde estás, sino que tú puedes tener cualquier script o especificarle a cualquier comando que, dependiendo de dónde tú estés, se copie ese archivo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo archivo 1, como lo tengo aquí, archivo 1, y yo estoy en etc, yo le puedo decir cat archivo 1. No, ¿verdad? Porque archivo 1 no está en etc. Pero yo sé que archivo 1 está en Home Vagrant. Y yo le digo, ay, contra, ¿y dónde yo estoy? Ay, que yo estoy en etc. Déjame yo irme para Home Vagrant. ¿Comprende? PWD es para orientarte donde tú te encuentras en ese momento, navegando en la jerarquía de directorio. Sí, se entendió. Cuando, por ejemplo, tú estás trabajando en un directorio donde hace mucho y a veces se te olvida también porque tú tienes mucho tiempo en ese directorio. Exacto. Le hace el PWD y ya sabe dónde está trabajando. Con el ejemplo que usted puso, que el archivo no lo encontró. Vamos al where is. Ok. Anteriormente habíamos ejecutado el which ls. Ahora vamos a ejecutar el where is ls. El where is ls no solamente te dice dónde vive el comando, es el comando where is. No solamente te dice dónde está el comando, sino también dónde están todas sus páginas del manual de ese comando. ¿Comprende la diferencia? Con which simplemente te va a decir en qué ruta absoluta está el comando, pero no te va a decir dónde está ni dónde las páginas del manual de ese comando están. O si existen. Es una manera también de saber si las páginas del manual para ese comando existen. ¿Vieron cuál es la diferencia? Para rapidez, el que más se utiliza es switch en scripts y también por separado. El que más utiliza es Wix porque Wix, tú lo único que quieres saber es dónde está el comando. No de que sabes si tiene un man o no, porque si tú le das man ls y él te dice que no existe ninguna entrada del manual, significa que no la tiene. ¿Comprende? Pero yo le digo man pp. No hay ninguna entrada en el manual para pp. PP no existe, era para poner un ejemplo. Pero eso mismo diría si no existiera una página del manual, por ejemplo, para ls o para cp. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Estamos claros. Ok. El próximo es el comando uname. El comando uname, la descripción per se que tiene el comando uname es que te muestra el nombre del sistema operativo, pero él también tiene opciones, el comando uname.
Si yo le digo uname, sin ninguna opción, él me dice el nombre del sistema operativo y es verdad, yo estoy instalando Linux, es mi sistema operativo, es verdad, pero ajá. ¿Linux qué? ¿Qué tú me estás diciendo con Linux? ¿Y la versión? ¿Y la arquitectura? Yo le digo uname menos A, por ejemplo. Él me va a decir nombre, hostname, versión del kernel, fecha actual, arquitectura, todo del kernel. ¿Pero por qué? Porque yo le puse la opción todos, el all. Pues yo le digo uname menos R, él simplemente me va a dar la versión del kernel. Si yo le digo uname menos M, él me va a dar la arquitectura del sistema operativo. O sea, yo estoy corriendo en un Linux 64 bits, es la x86-64. Pero hay otro comando que se llama arc que te da la salida de uname menos M. Yo prefiero utilizar arc, que es un solo comando, y no de que uname, espacio menos M. Eso es en caso de que yo quiera saber la arquitectura, como su abreviación lo indica. Arc es de architecture o la arquitectura. No es que yo voy a utilizar arc para saber la versión del kernel. Yo sigo necesitando uname menos R. Si yo le digo uname menos, por ejemplo, S, él me dice, es lo mismo que yo le dijera uname solo. ¿Quiero saber más de uname? Vamos a poner en práctica M menos R. Ve, machine, ya la vimos, es el architecture, processor, hardware platform, vamos a ver esa. Ve, el platform es lo mismo que architecture. Sigue siendo, es una combinación. Entonces, hay otra que es el N, ve, que es el mismo que el host name, el node name. ¿Queda claro uname? Sí. Sí, profesor. Ok. Hostname CTL. Ok. Para explicar hostname CTL, yo quiero... Primero vamos a cortar el video porque ya va más de 20 minutos. Perdón. Déjame yo...